Pueden tomar asiento. Se van conmigo, por favor, a la carta de Pedro, capítulo 5. Hoy vamos a terminar la carta de Pedro. Mientras llegan ustedes allí, vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Y donde la semana antepasada nos decía que Pedro les daba, más bien él se contaba como un anciano entre los ancianos de la iglesia. Él no se sentía superior a ninguno de ellos y nos aconsejaba o les aconsejaba más a los ancianos a apacentar la grey de Dios y cuidando de ella no por fuerza ni por vanagloria, sino voluntariamente, no sacando provecho ni ganancias deshonestas del rebaño. Y como tocamos un poquito el tema, es lo que se ve muy a menudo en las iglesias alrededor y en la televisión, siempre tratando de aprovechar para mencionar del dinero, mencionar que si no mandan, que den un paso de fe, que usen hasta su tarjeta de crédito, aunque no tengan dinero, den un paso de fe y usen su tarjeta de crédito. Y son altimañas que se usan para aprovecharse de la fe del creyente y no solamente trasquilarle la lana a las ovejas, sino también la lana monetaria que nosotros nos referimos como la lana, ¿verdad? Es que tengan cuidado en ese aspecto. Recuerden, ya les hemos dicho, sus obligaciones es pagar su renta, pagar sus biles y toda esa cosa. Si apenas tienen para pagar sus biles, su renta, no se sientan obligados a dar a la iglesia. Ustedes paguen sus obligaciones primeramente. No esperen darle a la iglesia $100 y esperar recibir de Dios $1,000, como muchos usan, de que si siembras poquito vas a recibir poquito y todo eso. Recuerden, cuando ustedes siembran el ministerio monetariamente o materialmente, es para expandir el reino de Dios, no para esperar recibir 10 veces más o 100 veces más. Si está en la voluntad de Dios, Dios los va a bendecir de todos modos y quizá los bendiga con mucho más, pero no debemos dar con la esperanza de que vamos a recibir 10 veces más o 100 veces más, ¿ok? Entonces tengan cuidado en ello. Y al final del versículo 5 le decía a los jóvenes estar sujetos a los ancianos, y como dijimos muchas veces los ancianos son jóvenes y muchas veces los jóvenes son ancianos. Lo que me quiero referir es que a veces hay personas muy jóvenes en la fe, que son ancianos de edad, pero que apenas vinieron al conocimiento de la gracia de Dios, del Evangelio de las Buenas Nuevas, y hay jóvenes de edad que ya tienen años en el Evangelio, que se pueden considerar ancianos, hablando espiritualmente, de que ya tienen bastante conocimiento en las Escrituras. Entonces, y nos decía, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Entonces, basado en lo que ya nos dijo antes, pasado lo que Pedro nos dijo anteriormente y a los ejemplos que vimos, ahora Pedro nos exhorta a ser humildes bajo la poderosa mano de Dios. Y solo cuando llegamos a ser humildes es que podemos ser usados por Dios y llegar a conocer verdaderamente la gracia de Dios. Y así en el versículo 6 nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Tengan en mente eso, la promoción solo viene de Dios. Hay muchas personas que tarde se les hace llegar a hacer esto o aquello, a llegar a una posición para ser reconocidos y exaltados. O muchas veces se promueven a sí mismos. Es por eso que yo tengo problemas con esas personas que se llaman así apóstoles o profetas. No sé si ustedes han visto a veces en cartulinas, en anuncios, vengan a oír al profeta fulano de tal, vengan a ver al apóstol fulano de tal. Y a veces los invitan hasta en estadios y todo ello. Y yo siempre he dicho, si una persona reconoce que tiene el don de sanidad, ¿por qué no va a los hospitales donde hay tantos enfermos? Entonces, tengan en cuenta que así como Santiago dice que cuando alguien está enfermo llame a los ancianos, es porque no simplemente el que se cree que tiene el don de sanidad siempre lo va a tener. Dios se lo da cuando quiere y cuando no quiere no se lo da.
Entonces, puede ser varios y no sabemos, quizás en una ocasión me haya usado a mí, quizás en otra ocasión usó a alguien más de los que estábamos orando todos juntos. Y además, todo está dentro de la voluntad de Dios. Como dijo Huber, a veces Dios permite las enfermedades en nosotros para hacernos entender una cosa o porque está haciendo un propósito y tiene un propósito detrás de todo ello. Entonces, por eso yo tengo un problema con las personas que se exaltan a sí mismos. La exaltación también puede venir aquí en el equipo de la alabanza también. Hay muchos que se quieren dar a llamar la atención porque quizás sabe requintear mucho la guitarra, quizás porque sabe tocar bien la batería o quizás porque hace una voz muy bonita y quieren llamar la atención. Recuerden, la exaltación viene del Señor, pero cuando entendemos la humildad. Entonces, simplemente no se olviden que a Dios es al que servimos y Él es el que nos da la exaltación a su tiempo y cuando Él quiera. En Mateo 23:12 Jesús dijo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces ahí vemos claramente que Él quiere que nosotros tengamos las características que Él nos mostró, la humildad. Después vemos otro ejemplo cuando un fariseo y un publicano fueron a orar y Jesús dijo en Lucas 18:14, dijo, os digo que este descendió a casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Si ustedes se acuerdan, el publicano decía, te doy gracias, mejor dicho, el fariseo decía, te doy gracias de que no soy como este publicano y toda esa cosa. Él mismo se estaba enalteciendo. Entonces, cuando no debemos hacer algo porque no conviene, porque es malo, porque no debe de ser así, eso es el exaltarse uno solo, es bueno hacer lo contrario y eso es la humildad, que es la característica que Cristo nos demostró. Una de las cosas que a mí me da tristeza es en la Iglesia Católica. Si ustedes se acuerdan, en la Iglesia Católica hacen santos a las personas, pero después de que mueren. Se esperan hasta ya que murieron. ¿Ya para qué? Y sale uno que le dijo que le hizo un milagro, otro milagro, y ya cuando son 3 milagros y que esto y esto, y ya lo exaltan. Tengan en cuenta esto. La iglesia somos todos nosotros, incluyendo los pastores, los sacerdotes y todos los que sirven. Y la iglesia no tiene el poder de hacer santo a nadie. Dios es el que hace santo, Dios es el que nos hace santo a todos nosotros. Y nosotros, Dios nos llama santos. Ustedes simplemente tienen que leer la mayoría de las cartas de Pablo, donde dice la carta dirigida a los Efesios o a los Corintios o Colosenses, lo que sea, dice a todos los santos que están en este lugar o en aquel lugar. Entonces ustedes son santos, Dios los ha hecho santos con el simple hecho de que ustedes han puesto su fe en Cristo Jesús. Porque Dios, Cristo Jesús, que es Dios, es el único que nos puede llamar santos. Entonces la iglesia no puede hacer santo a nadie, ¿ok? En versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Naturalmente que nos está diciendo echar nuestra ansiedad sobre Cristo Jesús. Nuestros problemas, nuestras cargas. No debemos preocuparnos por ser reconocidos, ni tampoco por lo que será mañana, o de aquí a una semana, o de aquí a un mes, o muchos años en adelante. ¿Qué será después cuando nos vamos a pensionar? Nada menos me estaba acordando una señora que firmamos en el plan del Medicare hace un año. Se vinieron de otro estado, llegaron aquí a Colorado Springs por unos meses y después se fueron a Salida y hicieron una casa nueva allá y era su pensión, se acababan de pensionar. Pues no había pasado ni un mes cuando me llama el Señor para hacer unas preguntas de cómo cubría el plan, y porque la señora le descubrieron cáncer. Y hace unos 2-3 días que me llegó un email que le mandaron a todos los conocidos que la señora acaba de morir. Entonces no sabemos, no podemos hacer, es bonito hacer planes y tener esto, pero tener en cuenta a Dios. Si Dios quiere y me permite llegar ahí, qué bueno, tendré esto. Pero no se olviden que no tenemos la vida comprada. Entonces, si no sabemos lo que va a amanecer mañana, Santiago por eso nos dice, no hagan planes de aquí a allá, porque ni saben lo que va a pasar mañana. Entonces, aquí Pedro nos dice, pongan todas sus preocupaciones sobre Él, sobre nuestro Salvador Jesucristo.
Mateo 11:28 dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sinceramente, cuando pones todas tus preocupaciones en Él, Él te ayuda. Y si te enseñas a vivir un día a la vez, tratando de glorificar su nombre, tratando de buscar agradarle a Él, sinceramente que vas a vivir una vida completa. Vas a dejar tus preocupaciones a un lado y tú sabes que Él se va a encargar de lo demás. No vale la pena preocuparse por muchas cosas. En una ocasión una persona vivía todo preocupado y por más que le daban consejos, déjaselas a Dios, déjaselas a Dios. Y bueno, hasta que captó la idea y ya después viene con el consejero y le dice, ya arreglé mi situación de la preocupación. Sí, dice, sí, contraté a una persona para que se preocupe por ello. Dice, oh sí, ok, bueno. Dice, ¿cuánto te va a cobrar? Dice, no, le dije que le iba a pagar $10,000 al mes. Y luego dice, ¿y de dónde vas a sacar $10,000 para pagarle $10,000 al mes? Dice, pues eso es cosa de él, que se preocupe por él. ¿Verdad? Entonces, una buena forma de dejar las preocupaciones a alguien más. Entonces, no debemos preocuparnos, Él nos cuida. Él sabe de qué cosa tenemos necesidades y también sabe por qué muchas veces no darnos en exceso. Yo le he pedido muchas veces que me saque la lotería o atinarle a algo porque yo tengo muchos planes en mí para ayudar a cada uno de ustedes. Ahora que había 500 millones en la lotería, dije, Señor, si me la saco, le doy $1,000,000 a cada uno de los miembros de la iglesia. Pero seguramente Dios no quiere que sean ricos ustedes porque no me la saqué tampoco. Y era mi oración, era mi intención darles uno a cada uno, pero ni modo, así es. Pero fíjense que dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué nos dice eso? Porque cuando ponemos nuestras cargas sobre Él, Él nos ayuda, Él las carga. Por eso se hace más ligera. Y no solamente, sino cuando sentimos que a veces no podemos sobrellevarlas, Él nos carga, Él nos levanta. Por eso cuando ustedes ven ese cuadro de las huellas, si ustedes se acuerdan y lo han leído, dice, hey Señor, cuando yo tenía más problemas, solamente vi un par de huellas. ¿Por qué? ¿Dónde estabas tú? ¿Me dejaste solo? Dice, no, solamente viste un par de huellas porque era yo el que las iba dejando, yo te llevaba cargado conmigo. Entonces, Él se encarga de ello. Hay muchas preocupaciones que no tienen sentido. Como los jóvenes hoy en día no hayan qué hacer para llamar la atención y que sean aceptados ante el grupo de sus amigos que les rodean. Hay veces que buscan otras cosas, meterse donde no conviene simplemente para ser aceptados en ese grupo. Hay otras preocupaciones que parecen ser válidas, que tienen importancias, como el padre de familia por el trabajo, por el sustento, el proveer por la familia, la madre por sus hijos que andan fuera, que andan de vagos, el trabajo en el hogar. Una prueba que el doctor no sabes qué será el resultado y a veces estás muy preocupado. Pero ¿podremos cambiar algo? El único que lo puede cambiar es Dios. Cuando debemos simplemente dejárselo a Él. Señor, si es tu voluntad, permíteme entenderlo y ayúdame simplemente a saberlo llevar y a glorificar tu nombre, ya sea tanto en la abundancia como en la pobreza, en el dolor como en la felicidad. Jesús dijo en Mateo 6, dice, no te afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Y en el versículo 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá por mucho que afane añadir a su estatura un codo? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Me hizo recordar ahorita que estaba leyendo aquí, dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Tengo un amigo en Santana que está chaparrito, y cuando nuestros hijos estaban chiquillos y los estábamos gozando y decíamos, híjole, qué lástima que crecen tan pronto, ¿cómo quisiera uno que no crecieran, verdad? Y dice, nunca les andes diciendo eso a tus hijos, ¿por qué? Dice, eso me decía mi papá, dice, mira cómo me quedé chaparro. Dice, cómo quisiera que no crecieran, dice, así me decía, dice, mira cómo me quedé. Pero Pedro nos dice, déjale todas tus preocupaciones a Jesús. Jesús nos acepta
con todas nuestras cargas, con todos nuestros problemas, con todos nuestros pecados. Podemos decirle con confianza, Señor, te entrego mi vida con todo lo que soy, con todos mis problemas, todo soy tuyo, Señor. ¿Y cuántas veces hemos invitado a personas a la iglesia y luego ellos dicen, ahorita me voy a esperar un tiempito porque quiero poner mi vida en orden? Hay veces que muchas de esas personas tienen un negocio ilícito, están metidos en medio de un negocio de eso y quieren salir adelante y sacarlo y sacar aquello. A veces es una relación ilícita y quieren tratar de poner eso en orden antes de venir a acercarse a Dios. La verdad, las cosas que nunca lo van a poner en orden hasta que vengan a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el único que los puede ayudar a ponerlos en orden. Entonces, se esperan y cuando menos pasa el tiempo y nunca vinieron, nunca se los entregaron a Cristo Jesús. Entonces podemos decirle con confianza, Él te acepta con todos tus problemas, con todas tus cargas. Después de todo Él te dice, ven a mí, yo te ayudo con ellas. Porque ligera es mi carga, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces Él te acepta y te pide que vengas a Él tal como seas. Recuerda, cuando pescas el pescado, primero lo pescas y luego lo limpias. Así también, ven a Cristo Jesús, Él es el pescador y Él te quiere limpiar cuando te recibes, cuando te acerques a Él. No debemos preocuparnos, Él sabe todo de nosotros, Él sabe de lo que tenemos necesidad. David dijo, Señor, tú me conoces mejor que yo mismo. Él sabe el futuro, Él sabe lo que vamos a necesitar de aquí a 5 días, de aquí a 5 meses, de aquí a 10 años. Nosotros no sabemos lo que va a pasar de aquí a mañana o pasado, quizás el futuro inmediato, pero sí sabemos quién está en control del futuro. Sí sabemos quién lo tiene en sus manos. Aunque muchas veces nosotros no lo vemos así porque no lo sabemos todo, pero Él sí lo ve, porque Él lo sabe todo. Nosotros solo vemos a corto tiempo, Él ve a largo plazo, Él ve para el futuro, porque su plan es eterno. Entonces, nosotros solo tenemos que confiar en Él y todo lo que Él haga está bien, porque sabemos que Él nos ama y se preocupa por nosotros. Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces, déjenle las cargas a Cristo Jesús. Él los ayuda, Él los ayuda. Simplemente confíen en Él. Lo que Él haga está bien hecho. Lo que Él haga es lo mejor que nos puede suceder. Dice el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios, quiere decir estar en tus cabales. Ayer estaba tratando de ver alguna información de lo que ha pasado en el año y todo ello, y miré un video de YouTube y me llevó donde había un montón de predicadores y todas esas cosas ahí, y estaba Benny Hinn, y decía ahí Benny Hinn borracho. Caray, me llamó la atención y le hice clic. Pues vieran que veras que estaba bien borracho, así como nos decimos nosotros los mexicanos, bien pedo. Pero en verdadmente estaba en el púlpito. Ustedes saben que está grande, él siempre anda aventando fuego y toda esa cosa. Lo soltaban y se iba de un lado para otro, se caía y le arrimaban la cámara y se miraba de veras que estaba bien borracho. Y sinceramente, eso sinceramente es como burlarse de Dios. Porque Dios claramente nos dice en su palabra que si vas a hablar de Él, si vas a hablar de su palabra, debes estar sobrio. Es más, les prohíbe a los sacerdotes que tomaran sidra fermentada y todo ello. Y sinceramente me dio tristeza porque a veces me he topado con gente que menciona y a Benny Hinn lo tienen acá bien alto. Y hay muchos así que son de tiro, que abusan de la fe y lo toman muy a la ligera. Ahora fíjense, sed sobrios, velad porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Si ustedes han visto el Animal Planet o el Discovery Channel o documentales de la selva y todo eso,
Ustedes ven que los leones no se fijan cuál es el más gordito de la manada, sino que se fijan cuál animal está aparte, está solo, se quedó atrás, o quizás porque está enfermo o porque no está al acecho, no está cuidando, no se mantuvo con el grupo. Y eso es lo que es. Agarran al animal que está desaprevenido, los que se apartan del grupo. Y es por eso que es tan importante que ustedes nunca se dejen apartar del grupo. Siempre deben de ser participantes de una iglesia, de un grupo que como ustedes piensan alabar y glorificar a Dios. Acuérdense, nuestras oraciones, y tiene sentido en nuestras oraciones también. Nuestras oraciones son como flechas que mandamos nosotros, por decir así. Pero una flecha fácil la quebras, pero junta muchas y trata de quebrarlas y no las puedes quebrar. Entonces, tenemos fuerza, la unión hace la fuerza, dice el dicho, y nosotros tenemos fuerzas. Unidos podemos resistir mejor los ataques del enemigo. Por eso, cuando tú te sientas acosado y que te sientes con problemas y decaído, llámale a los hermanos y diles que oren por ti. No necesitas llamarles a todos, lo único que necesitas es hacer una sola llamada a una persona de confianza y esa persona les llama a los demás. Hay veces que muchos de ustedes tienen grupos, quizás que nosotros ni nos damos cuenta en que oran. Nosotros les decimos muchas veces, llenen sus hojitas ahí para la oración, y no solo porque mi esposa y yo oramos, sino porque mi esposa tiene un grupo desde que venimos de Santana, California, donde cada semana se están llamando y se ponen a orar como grupo. Es una cadena de oración. Así háganlo ustedes también y formen ese grupo también. Si no lo han formado, sean parte de él o formen un grupo. Y van a ver que unidos la unión hace la fuerza. Podemos resistir mejor los ataques del enemigo. No sé si han visto otra vez cuando los leones atacan a los búfalos y todo ello. Agarran uno solo y lo devoran. Pero cuando está la manada de búfalos, vienen y se lo quitan al otro. Vienen y hasta muchas veces, yo he visto documentales donde el búfalo mata al león porque vienen los otros, lo ayudan y lo matan. Ahí es que debemos ayudarnos unos a otros. Pedro nos advierte que Satanás puede atarearnos cuando enfrentamos sufrimientos o persecución, sintiéndonos solos, sintiéndonos débiles, abandonados o alejados de otros creyentes, preocupados en nuestros problemas y no nos damos cuenta que el enemigo nos acecha. Está esperando que nosotros le demos la oportunidad. Nos ve preocupados y dice, tarde o temprano va a caer. Sabemos que el enemigo no puede estar en todas partes. Él no es omnisciente como Dios. Pero si le toca estar cerca, si se da cuenta de nuestras preocupaciones, va a estar calmadito esperando porque tarde o temprano nos va a hacer caer por nuestras preocupaciones que tenemos. Le damos más importancia a eso que a nuestra relación con Dios. También cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, puede suceder. No debemos olvidar que solos no podemos contra el enemigo. Pedro con justa razón nos aconseja esto porque él ya había fallado muchas veces, ya había pasado esa experiencia cuando confió en sus propias fuerzas. En Lucas 22:31 nos dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino hasta la muerte. Y él le dijo, pero te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ven, Pedro se confió a sí mismo. Vemos quizás la arrogancia de Pedro en esta ocasión, se sentía firme y fuerte, todos los milagros que había visto a Jesús hacer, estaba convencido, ya le había dicho que él era el Cristo, entonces aquí lo vemos que él se siente bien firme en sí solo. Y esta ocasión le impide actuar con humildad. Y en vez de agradecerle a Jesús, que Jesús había orado por él, y la intersección, se llena, se orgullece y se dice, estoy dispuesto a seguirte hasta la muerte, a mí nadie me hará caer. Y sabemos qué fue lo que pasó después cuando arrestaron a Cristo Jesús, que lo negó 3 veces. Y la Escritura nos dice que Pedro lo seguía cuando lo arrestaron, pero lo seguía de lejos.
Y cuando tú quieres seguir a Jesús, tú quieres estar lo más cerquitas que puedes a Él. Quieres estar cerca de Él. También nos dice la Escritura que se calentaban el fuego con los enemigos del Señor. No te debes de ir a calentar y a refugiar con los enemigos de Dios, con los enemigos de Cristo Jesús, con los enemigos de la cruz. Tarde o temprano te van a hacer negarlo. Vas a fallarle. Y el enemigo va a aprovechar la oportunidad. Entonces, nunca pensemos que Satanás es nuestro amigo, nuestro colaborador. Colaborador. Qué bien me salió. ¿Ok? Nunca pensemos eso. Él es el engañador, es el padre de mentira. Él está para destruirnos, para engañarnos. Engañó a Eva, engaña a muchos en el mundo. Pablo nos habla de estos falsos profetas, de los enemigos de la cruz, de los enemigos de Jesús, de los que se hacen pasar como ministros de Dios. Dice en 2 Corintios 11:13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extrañe si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás anda acechando, buscando a quién engañar, buscando a quién destruir, buscando a quién matar. Y si no, por lo menos nos quiere hacer la vida miserable para que reneguemos de nuestro Salvador, de nuestra fe. Por eso debemos dejarle todo a Dios, para no darle lugar al diablo. Jesús nos sabe cuidar. Cuando Él oraba al Padre, en Juan 17:11 dice, Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Si verdaderamente somos ovejas de Cristo Jesús, Él está dispuesto a dejar a las 99 y a ir por nosotros si nos descarriamos. Si verdaderamente somos ovejas de Cristo Jesús, vamos a tratar de estar cerca del pastor que nos cuida. Él ya nos había dicho anteriormente, nadie nos arrebatará de su mano. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces debemos estar alertas. Satanás nos quiere devorar como un león. Se le llama el destructor. Nos quiere acabar. Nos quiere destruir. Y Pedro usa el ejemplo del león, porque el león cuando agarra a su presa, no la quiere para acariciarla. La quiere para destruirla. La quiere para tragársela, para destruirla, para devorarla. Ahí es que hay que confiarnos en las manos de Cristo Jesús. Versículo 9 dice, al león, al Satanás, dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es tan importante ejercitar nuestra fe y las pruebas tienen como carácter, como motivo, como fin de transformar nuestro carácter, de mejorar nuestro carácter, de ayudarnos a confiar más en Él. Entonces debemos de ejercitar esa fe, y cada prueba, cada padecimiento, lo que pase, Él nos va ayudando y nos va ayudando a mejorar más y a confiar más en Él. Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y aquí Pedro nos dice lo mismo, el cual resistid firmes en la fe. Entonces, Jesús ha vencido al enemigo, ha vencido al pecado, nos ha dado la victoria. Jesús ya lo venció. Y no debemos temerle, simplemente tenemos que resistirle. Él ya nos dio la victoria, nos dio un terreno ya conquistado. Lo único que tenemos que hacer es resistir. Y dice Santiago, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. En 1 de Juan 4
4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es por eso que nosotros aquí creemos que un cristiano jamás puede ser poseído por un espíritu del mal, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, y el enemigo o el espíritu de Dios no puede coexistir con el espíritu del mal. En el tiempo de prueba o sufrimiento debemos buscar el apoyo de los creyentes. Mantengan los ojos en Cristo Jesús, resistan al diablo, resistan la tentación. Él es cobarde, pronto irá de nosotros. Él tiene mucho trabajo que hacer y últimamente se está concentrando en la juventud. ¿Se han fijado cómo ahora la juventud se nos está desviando a pesar de que han crecido en la iglesia? ¿Por qué? Porque saben que es el futuro. Entonces, si se me concentro en la juventud, los viejos van de paso y ya, si se me fueron, se fueron. Pero por lo menos me voy a agarrar a los jovencitos y va a llegar el punto donde todo ahí en adelante todos serán míos. Entonces, él tiene mucho trabajo en que entretenerse. Tampoco debo hacerle frente con mis propias fuerzas, sino con la espada del Espíritu. Si ustedes se acuerdan, en tiempo de necesidad y de hambre fue cuando el enemigo tentó a Cristo Jesús en el desierto, pero Cristo Jesús, a pesar de que es Dios mismo en carne, no lo mandó por los suelos, sino que le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando lo volvió a tentar, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. O sea que le debemos hacer frente con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu, que es nuestra arma para las acechanzas del enemigo. Entonces recuerden, el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros porque Cristo Jesús ya lo venció. Y fue y les predicó, leímos anteriormente al principio de la carta de Pedro, a todos los espíritus que estaban encarcelados, a los enemigos de la cruz de Cristo. Él les dijo, ustedes ya no tienen autoridad sobre mi pueblo. Ya no tienen autoridad sobre ninguno de mis hijos, de mis ovejas. Entonces no debemos darnos por vencido, sino resistirle, acercarnos a Dios. Acércate a Dios y Él te acercará a ti, dice Santiago 4:8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, te está diciendo, no dudes, no seas hipócrita. Si me vas a confiar, si vas a confiar en mí, dame tu confianza. No vacilen, no tengan miedo, tengan fe en Él. Él nos dio bastantes pruebas. Él comprobó con hechos. La Escritura nos dice que si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Pero sabemos que Él resucitó y conquistó la muerte, conquistó el pecado. No estamos solos. Jesús es fiel y Él nos protege. Muchas personas se entregan a la tentación sin resistir lo suficiente. El escritor de Hebreos, una escritura muy importante en Hebreos 2:3, dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Debemos de resistir. La vida cristiana, la vida en sí es una vida de sacrificio. No todos tenemos problemas y enfrentamos las mismas cosas, los mismos persecuciones, los mismos dolores, pero todos enfrentamos al mismo enemigo. Ninguno es inmune a la tentación. Muchos de nosotros somos tentados en diferentes áreas de nuestras vidas. Hay muchos que buscan justificarse y quieren que se les dé un trato muy especial. Y esto incluye de todo, tanto borrachos, drogadictos,
lesbianas, homosexuales, de todo tipo de pecado, y a veces buscan refugiarse y encontrar una excusa, como muchos ahora en la vida moderna, ya no es pecado, ya es una enfermedad. Pero la realidad es que la Biblia nos dice que es pecado. Y hay mucha gente que solo con creer en Dios creen que ya son salvos. Pero aunque sigan practicando los mismos pecados. Santiago nos dice, tú crees en Dios, es que es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así es que la palabra de Dios es bien clara y no cambia. Lo que quiere decir que es pecado, es pecado. Y si estás practicando el pecado, la Biblia nos dice que no heredarás el reino de Dios. Y todos debemos resistir la prueba y la tentación. Después de todo, la palabra de Dios nos dice que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que junto con la tentación dará la salida. Versículo 10 y 11 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense quién es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dice que Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No debemos andar buscando otros caminos, otras religiones y otros tipos de ayuda. La mejor ayuda está en Cristo Jesús. Él es el consejero fiel. Y Pedro entendió muy bien el mensaje de la gracia de Dios. Él se dio cuenta de que todo era por la bendita gracia de Dios. Y en cada punto que Pedro nos exhorta aquí a seguir adelante, durante toda su carta, él mismo falló. Él se dio cuenta que todo es por la bendita gracia de Dios. Negó a Jesús. Lo quiso poner a su nivel de Elías y de Moisés. Le cortó la oreja al soldado cuando Jesús estaba dispuesto a entregarse por sí solo. Se quedó dormido cuando Jesús le pidió orar. No quería que Jesús le lavara los pies. Cuando Jesús caminó en el agua, Pedro se hundió porque quitó los ojos de Jesús. Jesús le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pedro le dijo, yo no te fallaré. Pedro falló en cada punto en que él nos exhorta en su carta. Pedro supo entender y nos dice, mas el Dios de toda gracia, todo es por la gracia de Dios. Pedro falló en todos esos puntos, pero cuando ustedes estudian la carta o la vida de Pedro se darán cuenta de que Pedro no volvió a fallar en el mismo punto. Nosotros también fallamos, pero no debemos cometer los mismos errores. Las fallas y las caídas que pasamos deben ser escalones que nos ayuden a crecer y a fortalecernos y a acercarnos más a Cristo. Yo también he fallado muchas cosas en las que les he exhortado a hacer. Y es por la gracia de Dios que estoy aquí ante ustedes compartiendo la palabra de Dios. Él me ha ayudado a seguir adelante. He aprendido muchas lecciones en la vida desde que entregué mi vida a Cristo Jesús. Y ahora estoy en una mejor posición que cuando empecé. Pero no soy invulnerable. Tengo que depender de la bendita gracia de Dios. Tengo que depender de la guía de Dios. Tengo que depender del poder del Espíritu Santo que obra en mi vida. Porque el enemigo anda como león rugiente, hambriento, buscando destruirme. Muchas veces me acosa. Muchas veces me acosa aún el domingo cuando vengo para predicar la palabra con ustedes. Y este es el propósito del sufrimiento, de madurar, de cambiar el carácter, de establecer firmeza. Somos fortalecidos por la fe, por las pruebas y los sufrimientos. Un árbol fija sus raíces por el aire que le llega
para hacerse más fuerte. Así también nosotros nos enraizamos más y más en la fe por las pruebas y las tormentas que nos llegan y nos ayudan a estar bien establecidos en la fe. A saber entender que cada punto, que cada prueba tiene un motivo y un propósito detrás de todo ello. Él me ama y yo le creo. Y solo tengo que confiar en Él. Entonces, como les he dicho varias veces, creen en Dios. Y le háganse la segunda pregunta. ¿Le creen a Dios? En comparación con la eternidad, el sufrimiento durará un poco de tiempo. Aunque Dios nos dé larga vida aquí, para nosotros una larga vida son 70, 80 años. Y si todos esos años son de sufrimiento, de todos modos es considerado un poco de tiempo comparado a la eternidad. Algunos de nosotros seremos establecidos, fortalecidos en el transcurso de nuestra vida por las pruebas y dolores y tempestades que nos llegan. Otros seremos librados del sufrimiento mediante la muerte física. Pero lo cierto es que todos los seguidores fieles de Cristo Jesús, todos los seguidores que hemos puesto nuestra fe en Él y que creemos en Dios y que le creemos a Dios, tenemos asegurada una vida eterna con Cristo, donde no habrá más sufrimiento, donde no habrá más dolor, porque Él nos cuidará, Él nos limpiará toda lágrima. Entonces la clave es firmeza. Mi mente está firme, bien establecida. Antes de padecer la tentación, en mi mente, mi corazón está firme y bien establecido. Yo ya me establecí en mi mente desde hace muchos años y dije yo, como Daniel, Señor, ayúdame. Yo solo no lo puedo hacer, pero yo me forjo en mi mente con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios que obra en mí. Ya me forjé en mi mente que no le voy a fallar a mi esposa. Ya me forjé en mi mente que voy a tratar de ser el mejor ejemplo posible para todos ustedes. Ya me fijé en mi mente que no le voy a fallar a mis hijos, que no le voy a fallar a Dios. Así como Daniel se propuso en su mente no difamar a Dios comiendo de la comida del rey, tenemos que proponernos en nuestra mente y decir, Señor, yo sé que no lo puedo hacer yo solo, pero contigo sí. Contigo yo puedo hacer todo, porque con Dios todo es posible. Y decir, Señor, ayúdame y me pongo en tus manos. Y yo me propongo en mi mente que no quiero fallarle a mi esposa, a mis hijos. No le quiero fallar a mis amigos, a mis hermanos. No le quiero fallar a Dios. Tenemos que proponernos en nuestra mente. Por eso muchas veces el compromiso del matrimonio, a veces hoy en día es tan muy moderno, que se comprometen las mismas palabras que se decían años y años atrás, que estaré contigo en el bienestar y en la enfermedad, en la abundancia, en la pobreza y todo eso, pero realmente hoy en día es simplemente estaré contigo mientras me sale algo mejor. Y en la realidad hoy en día no duran. Pero si se proponen y se dicen como antes se hacían los compromisos con un apretón de manos. Y la Biblia nos dice, aunque sea de palabra el compromiso, no se debe romper. Y si ustedes se proponen y le piden a Dios que les ayude a afirmarse en eso, Él les va a ayudar y no los va a dejar caer. Entonces, propónganse en su mente, digan, no voy a difamar su obra ni el buen nombre que se me dio en honor suyo. No voy a difamar mi cuerpo, su templo donde Él vive con relaciones ilícitas. Y como dice Filipenses 3, nos dice en 3:13 Filipenses, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, si no hemos vivido una vida perfecta hasta hoy pueden empezar una vida nueva todos ustedes y proponerse en ustedes mismos y decir, no voy a difamar mi cuerpo, no voy a difamar el nombre de mi esposa ni de mis hijos, no voy a difamar el nombre de Dios, de cristianos que se nos dio. Propónganse y pídele a Dios que los fortalezca en la fe, que les ayude en ese propósito que ustedes quieren hacer, porque Él conoce su corazón, Él sabe su sinceridad.
porque Él es la gloria, solamente a Él le pertenece, y todos los reinos del mundo serán del Señor. Él reinará para siempre, y nosotros con Él, como nos dice el versículo 11. Versículo 12 dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y atestificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Silvano es la misma persona que Pablo nos llama y lo nombra como Silas, que lleva la carta junto con Pablo para Antioquía, después del concilio en Jerusalén. Eso lo ven en Hechos 15. También lo acompaña en su segundo viaje misionero y estuvo preso con Pablo en Filipos. Se cree también que por medio de él se escribió esta carta. Pedro sin duda dictó, Silvano escribió y Pedro vuelve a testificar que esta es la verdadera gracia de Dios. Él estuvo allí, fue testigo presencial de los hechos de Jesús, sus milagros, su bondad, su misericordia, su gentileza, su amor, su preocupación por el pobre, su humildad, su poder. Todo lo vio Pedro. Experimentó también el perdón de Cristo Jesús como un adelanto de su gloria. Y ahora Él nos dice, esta es la verdadera gracia de Dios, el cual nosotros también estamos, en la cual también nosotros estamos. Todos nosotros somos parte de la gracia de Dios. Si yo estoy aquí compartiendo la palabra es por su bendita gracia. Y es un honor para mí, porque dice la Escritura que aún los ángeles anhelan, muchas veces anhelan ellos estar delante de ustedes compartiendo la palabra de Dios. Por eso ustedes, cada vez que Dios les dé la oportunidad, no dejen de hacerlo. Con sus compañeros de trabajo, con la familia, con los amigos, donde quiera que anden, hagan que su luz brille. Hagan que la luz de Cristo Jesús brille donde quiera que esté y den honor a su nombre. Versículo 13 dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Como ya dijimos antes, hay varias opiniones en que se refiere a Babilonia literalmente, o quizás se refiere a Roma. He escuchado diferentes opiniones. Yo creo que se refiere, esa es mi opinión personal, se refiere a tal como dice, a Babilonia, porque cuando hablamos de las ciudades que se nombran, él está nombrado las ciudades que se nombran alrededor de Babilonia, las que se nombran ahí. Entonces, esa es mi opinión personal. Todos tienen puntos de vista válidos para creer en uno en el otro. Para nosotros lo más importante es que tenemos la carta de Pedro, que hemos leído y que hemos aprendido el mensaje que nos da. Y ahora nos beneficiamos de todo ello. Somos elegidos por Dios igualmente que toda la iglesia alrededor del mundo, y todo por su bendita gracia. Marcos, que se menciona aquí, se cree que es el mismo que escribió el Evangelio de Marcos. Él no fue un testigo principal, pero se menciona en el mismo Evangelio de Marcos. Se cree que es el joven del que habla el Evangelio cuando arrestaron a Cristo Jesús, que dice que lo apresaron y le quitaron la ropa y huyó desnudo. Se cree que es el mismo Marcos. Sin duda, mejor dicho, Pedro le dio los detalles, le platicó cómo Pedro convivió con Cristo Jesús y le ayudó para escribir el Evangelio de Marcos. También en Hechos conocemos un poquito de Marcos, sabemos que tuvo primero problemas con Pablo y Pablo ya no lo quiso llevar con él en el segundo viaje, pero después Bernabé lo tomó, y fue cuando Pablo y Bernabé se separaron y se fueron por diferentes caminos. Y después sabemos por las cartas de Pablo que Marcos se juntó nuevamente con él al final y que llegó a ser un buen discípulo de Dios, de Cristo. Versículo 14 dice, saludaos los unos a los otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Con ósculo de amor quiere decir con un beso de amor. Esto era una tradición entre los judíos, una tradición cultural, y el sufrimiento por Cristo sería transformado en gloria, no sería reemplazado, sino sería transformado en gloria. Y la paz de Jesús vendrá a todos los que han creído en su palabra, porque solo en Él está la paz verdadera. No hay
paz verdadera, sino en Cristo Jesús. Solo Él la puede dar. Y Él nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Solo Jesús nos da esa paz que el mundo no entiende porque no la conoce. Y así concluimos la carta de Pedro, y aquí vimos todo el aspecto bíblico del que podemos pensar resumido en una corta carta de Pedro. Y los dejo con esta oración que Pablo les exhorta a los filipenses. En Filipenses 4:4 nos dice, regocijados en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijados, y vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios. Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias por esta carta que nos has dado en Pedro, Señor. Te pedimos, Santo Dios, que nos ayudes a recordarla, Santo Dios, que nos ayudes a recordar esas exhortaciones y los consejos de poner nuestras cargas en ti, Santo Padre. Ayúdanos pues, Padre amado, a caminar en integridad y justicia de tu palabra, dando honor al santo nombre que se nos ha dado de cristianos en tu honor. Y bendícenos con tu santa presencia, y haz que tu luz brille en nosotros, donde quiera que estemos, donde quiera que andamos. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, mi Dios amado. Ayúdanos, Santo Dios, a representarte con verdad absoluta, integridad y justicia para la honra y gloria de tu santo nombre. Y Padre, extendemos nuestra oración por los alimentos, que los bendigas, los multipliques y que nos hagan bien, nos nutran nuestros cuerpos como tu palabra nutre a nuestro espíritu. Lo ponemos en tus manos, te lo pedimos todo en el poderoso nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén.